1, 2, 3. B-Race Tool presenta Gestionando el riesgo de crédito. El proceso de gestión integral del riesgo implica la evaluación de los diferentes riesgos a los que está expuesta una organización. Dentro de los diferentes tipos de riesgos, el riesgo de crédito es el que requiere una serie específica de tratamiento, dado que sus alcances, sus características y sus impactos depende exclusivamente de la estrategia de negocios y de la gestión empresarial. B-Race Tool es una potente herramienta de gestión integral de riesgos que cuenta con todos los componentes necesarios para una efectiva administración del riesgo de crédito. Dentro de los aspectos claves para la gestión integral de riesgos y aquellos aspectos relacionados con la regulación interna y externa, los expertos recomiendan establecer un alineamiento específico entre la estrategia corporativa y la gobernanza de los riesgos. Dentro de la estrategia corporativa lo que nos interesa es establecer una adecuada estrategia empresarial y un componente de gestión empresarial adecuado a las características propias de la organización. Dentro de la gobernanza de riesgos se deben de desarrollar una serie de pautas y recomendaciones específicas para implementar las políticas, los procedimientos para poder gestionar los riesgos que afectan a la organización. Esas pautas y procedimientos deben de promover una cultura de riesgos basados en un enfoque preventivo. Dentro de las estrategias para contar con enfoques preventivos, se requiere de implementar herramientas de gestión que permitan asegurar la eficacia y la eficiencia de los controles. Esa eficacia y eficiencia de los controles deben facilitar la adaptación del negocio a los diferentes componentes del entorno y así poder responder a los diferentes eventos que podrían afectar la operativa del negocio. Dentro de esos componentes específicos y cuando hablamos alrededor del perfil de riesgo de la organización, necesitamos categorizar los diferentes componentes de riesgo que podían afectar a la organización. B-Race Tools, como una herramienta de gestión integral de riesgos, le permite gestionar cada uno de esos componentes. Y alrededor del riesgo de crédito, nos permite establecer un perfil de riesgo con las condiciones actuales, establecer escenarios para poder medir el riesgo, la expectativa del riesgo y poder establecer los parámetros específicos para monitorear, darle seguimiento y establecer de una manera efectiva el apetito de riesgos y la capacidad que tiene la organización para enfrentar los diferentes riesgos. Es importante tener presente que todas estas capacidades se logran a través de una interfase interactiva que permite gestionar los diferentes elementos que son parte del modelo de gestión integral de riesgos de la organización. Dentro de esos elementos se pueden identificar fácilmente los diferentes componentes para identificar y analizar el riesgo, establecer los rangos de tolerancia, medir los riesgos y los impactos que podrían tener sobre los objetivos de negocios y de una manera efectiva limitar y controlar el riesgo basado en herramientas de monitoreo y gestión específicas. Así es como B-Race Tools con cada uno de sus componentes permite gestionar de manera efectiva el riesgo de mercado, riesgo de crédito, liquidez, los componentes del riesgo operativo y facilitar la generación de indicadores de gestión asociados a la gestión integral de riesgos. Los componentes específicos de la plataforma B-Race Tools están enfocados en tres componentes específicos. Un modelo de autoservicio y de inteligencia de riesgos que le permite a la organización, a los usuarios de la organización, monitorear y darle seguimiento a aquellos eventos que de una manera u otra pueden impactar sus procesos de negocios. Una serie de instrumentos automatizados que permiten la generación de una estrategia de monitoreo continuo, alertas tempranas y establecer los impactos de los riesgos en dashboards específicos de gobernanza, los cuales, integrados con los procedimientos de gestión y control, facilitan la definición de alertas y procedimientos específicos para reaccionar ante posibles eventos de riesgos. Y por otro lado, un conjunto específico de metodologías, procedimientos y prácticas previamente establecidos basados en las mejores prácticas del mercado que permiten medir la gestión del riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo liquidador y específicamente valorar las características propias del cliente
basados en un análisis de scoring probabilísticos o scoring determinísticos. B-Race Tools es la herramienta que permite desarrollar el proceso integral de la gestión integral de riesgos. Sus potentes componentes permiten integrarse con los sistemas transaccionales de la organización y generar un análisis integral de la información, cruces controlados e información personalizada para la gestión integral de riesgos. B-Race Tools, la herramienta que facilita la gestión integral de riesgos. Dentro de los diferentes componentes de B-Race Tools existen, por ejemplo, B-Race Crédito, que es una herramienta que permite gestionar de una manera integral el proceso de análisis del riesgo de crédito y sus diferentes componentes. Esta normativa o esta solución está establecida de acuerdo a los alcances de las mejores prácticas y se customiza de acuerdo a los requerimientos específicos de las entidades regulatorias. Uno de los primeros conceptos que deben estar claros en la organización antes de poder gestionar el riesgo de crédito es el conocimiento específico del cliente. Para el conocimiento específico del cliente, B-Race Tool cuenta con una poderosa herramienta que se denomina el scoring de crédito. El scoring de crédito es una herramienta probabilística que permite perfilar al cliente de tal manera que podamos identificar patrones y estándares de funcionamiento y de comportamiento de los clientes de tal manera que nos permita valorar las variables dependientes y las variables independientes. Una variable dependiente en este caso es, por ejemplo, la morosidad, que es uno de los componentes que de alto impacto a la hora de medir el efecto del riesgo de crédito. La mora o default lo que permite es valorar dentro de una cartera de operaciones cuál ha sido el comportamiento. Al aplicarle el análisis discriminante, la metodología incluida en B-Race Tool genera un nivel de comportamiento. Ese nivel de comportamiento lo que permite es identificar patrones, de tal manera que los gestores de riesgos puedan identificar clientes o potenciales clientes dentro de sus propias bases de datos con los diferentes criterios. Clientes, por ejemplo, perfilados bajo un concepto de aprobación inmediata, que son clientes que cumplen las características específicas para ser sujetos de crédito. Clientes bajo categorías A, B, C o zonas de rechazo. Las categorías A, B y C son aquellas categorías donde uno puede establecer criterios para conceder el crédito basados en una serie de garantías o información adicional que es requerida al gestor de crédito, que es requerida por el gestor de crédito hacia los potenciales clientes. Y la zona de rechazo o listas negras, las que permiten clasificar de una manera inmediata a aquellos clientes que por una u otra razón tienen un historial que debe ser sometido a un cuidadoso análisis antes de ser sujeto de crédito. Dentro de los análisis específicos que se desarrollan, los modelos basados en el método del discriminante permiten identificar de una manera efectiva los diferentes comportamientos. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis de una cartera de crédito basada en criterios como el saldo de la operación, dónde se hace la gestión del negocio, cuál es la edad posible de los clientes y cuál es el monto de los ingresos percibidos por los potenciales clientes. En esto el modelo lo que identifica es una serie de tolerancias que le permiten al gestor de cliente analizar el comportamiento del mismo de una manera histórica y poder tomar decisiones, ya sea en una zona de rechazo o en una zona de aprobación. Las variables técnicas que se utilizan para analizar los diferentes comportamientos del cliente dependen exclusivamente de las características de la base de datos. Por ejemplo, como les decía, tenemos variables clásicas basadas en la forma de pago, en el tipo de pago o en el comportamiento específico del cliente que me permite medir dónde hace negocios, dónde está ubicado, qué característica tiene, cuál es su nivel de ingreso o información personalizada, económica o microeconómica del cliente. B-Race Tools Scoring Probabilístico permite a las entidades conocer de una manera integral las características propias del riesgo de crédito. Una vez analizado el cliente, pasamos al proceso de gestionar el riesgo de crédito. Una calificación del riesgo de crédito desde el punto de vista del scoring o desde el punto de vista de cualquier otra herramienta de clasificación del cliente que se utilice, nos permite identificar
esta característica que se define en la ficha del cliente como calificación de riesgo. La calificación del riesgo sería el calificador que le permite al gestor de riesgos identificar las características propias de un cliente. Pero de una manera integral, B-Race Tool Crédito permite integrar las diferentes operaciones que tiene un cliente con entidad de tal manera que nosotros podemos identificar claramente cuál es el ámbito de acción del cliente a través de toda la organización. De tal manera que podemos identificar una variedad importante de transacciones, una variedad importante de clientes y todas las relaciones específicas que tienen alrededor de la organización, obteniendo información específica del cliente e información resumida y detallada sobre las características del mismo. Una vez que el análisis micro del cliente se ha definido, B-Race Crédito genera el valor en riesgo de toda la cartera. El valor en riesgo de toda la cartera permite analizar de una manera integral el comportamiento de todos los clientes dentro de la organización. Es así como podemos identificar los diferentes segmentos del crédito, identificar los factores técnicos que afectan la probabilidad de default, la severidad, la pérdida esperada y la pérdida esperada hasta construir el valor en riesgo. Dicho valor en riesgo se analiza y se define por cada una de las carteras y podemos identificar los diferentes componentes. En caso de que la organización quiera hacer análisis micros o macros sobre algunas estrategias empresariales específicas de crédito, podemos seleccionar rápidamente los diferentes componentes de la cartera y poder hacer los análisis específicos de cada uno. Dentro de esta cartera, además del análisis del valor en riesgo, podemos hacer estudios específicos sobre cosechas de crédito, sobre los indicadores del RAROC o el RORAC y poder identificar la pérdida esperada y los diferentes componentes basados en la utilidad y la utilidad basada en riesgo. De igual manera, otros modelos de simulación que permiten identificar las diferentes características del valor en riesgo. B-Race Tool Crédito desde el punto de vista técnico facilita diferentes metodologías de gestión y control para calcular el valor en riesgo, incluyendo los diferentes componentes asociados a las normas internacionales de información financiera, denominada NIF 9, que permite definir y ajustar los alcances de la cartera hasta establecer los aspectos relacionados con el valor en riesgo, la pérdida esperada y la estimación de la misma. Otro de los componentes específicos del análisis de cartera tiene que ver con el análisis de matices de transición. Las matices de transición son aquellos elementos que nos permiten identificar de una manera específica, en periodos de tiempo específico, cuáles son las características propias de la cartera de crédito que tenemos. Y esta cartera puede ser valorada en función a la cantidad de operaciones o el monto o saldo disponible en cada una, de tal manera que el gestor de riesgo pueda identificar de una manera específica cuáles son los alcances específicos de aquellas transacciones que tienen un potencial problema de default a corto, mediano y largo plazo. Cuando dichas transacciones se han identificado, el gestor de riesgos puede rápidamente identificar a los posibles casos y detallarlos a las áreas operativas específicas de la organización y poder identificar cuáles son aquellas operaciones o aquellas transacciones que requieren un esfuerzo importante para ser analizadas y para poder ser identificadas. Desde el punto de vista práctico, B-Race Tools permite la identificación y el análisis de los diferentes alcances y componentes de las carteras de crédito asociados con los diferentes ámbitos de operación de la gestión integral del riesgo basado en crédito. Continuando con el proceso de desarrollo de B-Race Tools y atendiendo requerimientos específicos de la superintendencia de banco, por ejemplo, se ha realizado un proceso de estimación basado en el concepto de la estimación contracíclica. Este es un factor de definición de las provisiones basados en una serie de modelos y se calcula de manera periódica y lo que busca básicamente es poder analizar los alcances de la cartera y los efectos de las estimaciones. Es importante tomar en consideración que la flexibilidad en los alcances del modelo de gestión integral de riesgos de crédito basado en B-Race Tools le permite a las organizaciones incorporar
cambios normativos, cambios regulatorios, cambios del entorno de negocios de una manera efectiva sobre sus procesos de fiscalización y supervisión. B-Race Tools facilita el modelo de análisis de transición, el estudio de los clientes y la proyección de las estimaciones basados en modelos estadísticos y de proyección que facilitan la identificación de los diferentes componentes asociados a la gestión integral de riesgos, específicamente el riesgo de crédito. Como parte del análisis integral de la gestión de riesgos, es importante realizar los estudios correspondientes a la concentración de cartera. Para eso, B-Race Tools incorpora dos análisis de concentración basados en indicadores clásicos como el Gini y el Herfindahl. Estos análisis lo que permiten es establecer, definir e incorporar cuál es la tendencia de concentración dentro de los diferentes escenarios de colocación de crédito que puede tener una organización y a partir de ahí hacer análisis comparativos o de backtesting contra los datos específicos que se esperarían dentro de la política de riesgos de la organización. De tal manera que B-Race Tools pueda facilitar el análisis, la comparación y la emisión de alertas tempranos alrededor del cumplimiento o no cumplimiento de estas estrategias definidas a nivel de política institucional. B-Race Tools es la herramienta que facilita la gestión integral de riesgos basados en las mejores prácticas del mercado, incorpora las metodologías basadas en Basilea y permite ajustar los diferentes mecanismos de evaluación, seguimiento y control a la normativa establecida por los entes supervisores de las diferentes organizaciones. Una vez establecidos los diferentes criterios para poder gestionar el gestor de riesgos puede tener acceso a información específica relacionada con operaciones, transiciones, cálculos específicos, tendencias, indicadores y una serie de reportes, los cuales pueden ser generados a los diferentes componentes, ya sea hojas Excel, documentos Word u otros documentos de intercambio, de tal manera que se pueda facilitar de una manera directa la generación de información para la toma de decisiones directamente de los fuentes de información provenientes de B-Race Tool. De igual forma, la ficha del cliente puede ser alimentada diariamente por todos los diferentes componentes de la tecnología de información disponible en los sistemas de información de la organización. B-Race Tools es la herramienta para gestionar el riesgo. B-Race Tool Crédito, la herramienta para gestionar los alcances de la gestión integral de riesgo de crédito. Muchas gracias.